Las operaciones en el primer ciclo, aportes para el trabajo en el aula. Sumas y restas. Capítulo 1. Sumar no es siempre agregar y restar no es siempre quitar. A lo largo del tiempo ha cambiado la manera en la que se aborda el trabajo matemático. Hoy en día sabemos que la construcción del sentido matemático involucra distintos aspectos. La suma y la resta incluyen tanto el dominio de diversas estrategias de cálculo, entre ellas los algoritmos, así como el reconocimiento del campo de problemas que se resuelven con distintas operaciones. Problemas de estructura aditiva. Estos problemas son aquellos en los que intervienen las sumas y las restas para resolverlos. Se pueden clasificar en problemas de medida, por ejemplo, Laura tiene 5 figuritas rojas y 3 figuritas verdes. En total tiene 8 figuritas. En estos problemas, el 5 y el 3 son medidas de la colección de figuritas, mientras que el 8 es la medida de la colección total. Es decir, solo expresa la unión de ambas colecciones o medidas. También se puede clasificar en problemas de transformaciones. Por ejemplo, Laura tiene 5 figuritas y gana 3 en un partido. Ahora tiene 8 figuritas. En este caso, el 5 es la medida de la colección de figuritas, pero el 3 representa una transformación positiva que ha operado sobre una medida. Y por último, se pueden clasificar en problemas de estados relativos. Por ejemplo, Laura tiene 5 figuritas y Malena tiene 3 más que ella. Malena tiene 8 figuritas. Entonces, en estos problemas, el 5 es una medida de una colección, mientras que el 3 representa una relación entre la cantidad de figuritas de ambas niñas. A su vez, estas relaciones numéricas aditivas se pueden clasificar en 6 categorías. Composición de dos medidas, una transformación opera sobre una medida, una relación entre dos medidas, dos transformaciones se componen para dar lugar a otra transformación, una transformación opera sobre un estado relativo y dos estados relativos se componen para dar lugar a otro estado relativo. Los problemas en el aula son un trabajo colectivo. Se propone una fase de trabajo individual en la que se espera que aparezcan variados procedimientos de resolución y distintas respuestas al problema. Luego, una instancia de trabajo colectivo donde se comunican las diferentes respuestas y procedimientos. A continuación, un debate para analizar las diferentes respuestas. Y por último, un momento en el que se instala la solución correcta y los posibles modos de resolución. Cambian los problemas, cambian los procedimientos de resolución. Los problemas planteados pueden ser más difíciles o más fáciles. Entonces, como docentes, debemos plantear variables didácticas con el objetivo de provocar cambios en las estrategias de resolución de los niños. Las variables didácticas que podemos tener en cuenta para complejizar los problemas son los números en juego, que se pueden presentar situaciones con números pequeños, con números más grandes, con números grandes redondos o que dependan de la proximidad de los números involucrados. Los tipos de magnitudes, que pueden ser magnitudes continuas que involucran la necesidad de medir o magnitudes discretas que involucran la necesidad de contar. El orden de presentación de las informaciones puede ser en forma ordenada, conforme al desarrollo temporal, en orden inverso a cómo se produjeron los hechos o desordenadas. Las formas de representación. Un mismo problema matemático puede representarse de diferentes formas, utilizando el lenguaje natural, un diagrama o esquema, un dibujo o una imagen o utilizando escrituras algebraicas. Otra variable tiene que ver con el tipo de realidad al que se hace referencia. Debemos hacer referencia a contextos conocidos y significativos, pero sin caer únicamente en la vida cotidiana. La pertinencia de la información presentada para responder a la pregunta debe incluir problemas con datos de más para que los niños tengan que seleccionar cuál es la información pertinente para la pregunta planteada. Capítulo 3. Diferentes estrategias de cálculo para sumas y restas. Tradicionalmente, la enseñanza de la suma y la resta se realizaba a través de una secuencia de operaciones que iban de una supuesta menor a una mayor complejidad y se trabajaba la cuenta de forma vertical. Sin embargo, este tipo de enseñanza hace que los niños utilicen el algoritmo sin realizar ningún control acerca del resultado posible de la cuenta, es decir, que no comprendan realmente las operaciones que realizan. Por lo tanto, se trata de un procedimiento totalmente mecánico y memorístico. La enseñanza del algoritmo tradicional como punto de partida y como prioridad para el aprendizaje del cálculo esconde ciertas ilusiones de la enseñanza
en el sentido de creencias que ahora se denotan falsas. Estas ilusiones son que el saber puede ser transmitido directamente, que el algoritmo convencional es suficiente para el dominio del cálculo y que la reproducción del modelo por parte de los alumnos evitará la aparición de los errores. Por esto mismo es importante enfocar la enseñanza en el cálculo mental. Se trata de plantear un conjunto de procedimientos donde no hay una serie de pasos establecidos a seguir. El cálculo mental es un cálculo reflexionado, es decir, cada vez que lo realizan los alumnos deben tomar decisiones y no se aplica automáticamente un mismo método para todos los casos.